Entonces yo viajé el 1 de diciembre y llegar el 1 de diciembre -5 grados a un barrio donde no habían ingleses y era como wow, ¿qué está pasando con mi vida? Pues pucha, hace frío, las estrellas están acá, las noches son más largas, los días son más cortos. Dejarse sorprender hace que las cosas sean mucho más llevaderas. Las herramientas para aprender a levantarte en invierno con ese frío tan hijuepucha y decir tengo que ir a trabajar y luego tengo que ir a estudiar, eso no es duro. Los inviernos acá son jodidos porque no hace mucho frío pero los días son muy grises. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Migrar con Propósito. Hoy estamos con Leonardo Duque, fundador de Broad Club. Leonardo es una persona que migró a Reino Unido siendo muy joven, es una persona que decidió terminar su pregrado en Reino Unido, luego hizo su maestría, consiguió su trabajo soñado en Inglaterra, algo corporativo, ayudando a muchas personas a cumplir sus sueños en Inglaterra. Y finalmente decide abrir The Broad Club, independizarse y continuar obviamente ayudándole a muchas personas. Entonces queremos darle bienvenida a Leo, preguntarle un poquito sobre cómo fue esa historia, cómo llegó a ser la persona que es hoy en día y pues obviamente tratar de ayudarle a muchas más personas desde su experiencia. Leo, bienvenido. Hey, no, mil gracias, parce, y qué rico. Yo creo que nunca habíamos hecho un video así de contando en realidad nuestra historia de qué hacemos, por qué lo hacemos. Y hoy desde un Londres soleadito, acá después de un almuerzo súper rico con el equipo y poder compartir qué hacemos y por qué lo hacemos, yo creo que nos da mucha alegría, papá. Súper, Leo. Bueno, iniciemos por contar cómo empezaste con Broad Club, qué te llevó a abrir The Broad Club y a continuar con esto de ayudarle a más personas. Parce, yo creo que lo más importante acá fue, como dijiste ahorita, yo me fui de Colombia a los 19 años, quería siempre conocer diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes opciones, diferentes estilos de vida, ¿no? Y llegué a Inglaterra porque siempre tuve como ese sueño de llegar al Reino Unido. Inglaterra es un país que para mí siempre ha sido un país que estaba ahí como en la lista de los sueños. Y bueno, llegamos a Reino Unido a aprender inglés. Me enamoré del país, me enamoré de la cultura, me enamoré de la gente, de la multiculturalidad que tenía y que tiene Londres. Y bueno, de ahí las cosas se dieron, me quedé estudiando, terminé de estudiar inglés, después decidí que quería regresar a terminar ya mi carrera universitaria. Entonces, para los que nos estén viendo y quieran de pronto transferir sus créditos de Colombia a Reino Unido, es súper posible, es súper viable. Yo lo hice y después de esto ya llegué a Reino Unido, empecé como tal ya a la universidad, regresé con mi visa de estudiante y para resumirles la historia, terminé mi universidad, conseguí un trabajo soñado en finanzas, estudié negocios internacionales, pero me salió una internship y me contrataron, no sé ni por qué. Empecé a trabajar y me di cuenta que no era lo mío, que no era lo que yo en realidad quería hacer y a lo que quería dedicarme el resto de vida. Pero desde que llegué a Londres siempre estuve ayudando a mis amigos, parce, siempre estuve ayudando a mis conocidos, a mis amigos, cómo llegar al Reino Unido, cómo estudiar, qué hacer, cuáles son los buenos colegios, las buenas universidades, contando cómo hice mi proceso y así empecé a trabajar en esta industria. Ya llevo más de 15 años ayudando a miles, ya no sé ni cuántas personas habrán pasado por nuestras asesorías y esa fue la historia resumida. Ya luego de tener mucha experiencia, abrir oficinas a nivel mundial para una empresa gigante en educación, pues decidimos abrir a Broad Club como una comunidad donde en realidad le apoyemos y ayudemos a las personas a cumplir ese sueño, ¿no? Como desde el corazón, desde lo que vos y yo ya vivimos, cómo podemos impactarlos a ustedes y contarles esa historia, pero de una manera real, honesta, donde contemos cómo es vivir acá, cómo es un verano, cómo es un invierno, cómo son esos días duros donde queremos llorar, que ahorita seguro van a escuchar un montón de historias, quédense hasta el final. Leo, no, tenerlo vos, que es que vos estás contando una historia muy bonita y yo quiero preguntarte así rápidamente, ¿qué fue lo más difícil para ti al momento de enfrentarte con esa decisión de, bueno, me voy para Inglaterra y me voy? Parce, los miedos, yo creo que los miedos cuando lo visualizamos y lo queremos lograr, se ve muy fácil, se ve que muchas personas ya lo han hecho, pero cuando ya tomamos esa decisión de listo, yo soy el siguiente, ahí te salen todos los miedos.
las costumbres, quién eres, tu familia, tus amigos, tu novia, tu exnovia, tu pareja, tu abuelita, todo el mundo es como no lo hagas, que esto es duro, no, te va a ir mal. Conozco a X persona que le fue horrible, conozco a X persona que le fue muy mal. Entonces todos esos miedos y toda esa bulla que te llega es duro y hay que mantenerse enfocados en qué es lo que en realidad yo quiero hacer, ¿no? Es lo que te haga feliz al fin y al cabo. Parce, buscar siempre la felicidad, querer llegar a ese lugar que nos hemos siempre visualizado, yo creo que es algo muy poderoso y si lo trabajamos desde el amor, desde yo lo quiero hacer porque lo quiero vivir, porque me visualizo en X país y si ustedes van a hacer un proceso con nosotros van a ver que al final es esto, ¿no? Nos sentamos y nos tomamos algo con uno de nuestros estudiantes y es si se cumplió ese sueño, que es lo más bonito, ¿no? Es lo que vamos a ver mañana en el evento de bienvenida a nuestros nuevos chicos. Pero bueno, no le adelantemos mucho de mañana. Contemos un poquito más sobre listo. Así fue el antes de venir. Ahora, ¿cómo fue el proceso de llegar, adaptarse? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo que viviste? ¿Qué fue lo que más te marcó? ¿Y cuál fue como eso tan difícil que tú tuviste que superar en la llegada a Londres? El choque cultural tan hijuepucha que vivimos cuando llegamos a un nuevo país y a una nueva ciudad. Imaginarme Inglaterra perfecto con los buses rojos y el Big Ben y llegar a un barrio de verdad donde tienes que vivir porque pues es una ciudad gigante donde entender la variedad de acentos, de culturas, de personas, es un shock cultural brutal. Y el que tenga los pantalones de llegar a Londres a vivir y a estudiar, lo va a vivir. Londres es más multicultural que Nueva York, parce, y llegar a un país así, a una ciudad así, donde te enfrentas con todas esas culturas de golpe en un invierno. Si van a viajar, no lo hagan en invierno frío de una en diciembre, porque la Navidad se extraña, la familia se extraña, las tradiciones se extrañan. Yo viajé el 1 de diciembre y llegar el 1 de diciembre -5 grados a un barrio donde no habían ingleses y era como, wow, ¿qué está pasando con mi vida? Entonces ese choque primero, el choque cultural es duro, pero es también de disfrutárselo, de empezar a sorprenderte con lo sencillo, de sorprenderte con bobadas. Yo me sorprendía con los menús de los restaurantes de diferentes países. Entonces era como, wow, esto es nuevo, esto es diferente, quiero conocer. Creo que eso es re duro, ¿no? Sí, totalmente. Leo, bueno, y para nombrar un poquito sobre esos miedos que las personas tienen, porque, dentro de las presentaciones que hacemos en universidades, a veces las personas tienen miedos, pero resulta que son miedos realmente porque son preguntas que tienen a las cuales no le tienen una respuesta todavía. Entonces, si nos puedes nombrar un poquito sobre cuáles fueron esos miedos, como para que los vayamos para que los tratemos de convertir en preguntas y quizás en busca de encontrarle respuestas. ¿Cuáles serían esos miedos? Parce, ve, a mí todo el mundo me decía estudiar en Reino Unido es imposible. Eso es solo para personas multimillonarias. Yo no soy una persona multimillonaria, ni pues vivía normal en Colombia, tenía mi estilo de vida normal y siempre me decían que era imposible porque era muy caro. Entonces cuando yo empecé a buscar, yo le decía a la gente, no, es que yo no puedo estudiar acá porque esto es muy caro, yo no tengo cómo pagarlo. Y un gran amigo mío, por ahí José, si nos está viendo, seguro va a dejar el comentario, me dijo, parce, no es tan caro y hay una cantidad de becas parciales para estudiantes latinos. Entonces yo como que, ay, parce, como que hay becas parciales, entonces ¿cuánto me puede? Venga, yo esto, ¿cuánto? Y empecé a hacer los cálculos y me di cuenta que era más un mito, que hay opciones, que si lo comparamos con las universidades privadas en Latinoamérica, el Reino Unido no es tan caro. No es tan costoso. Bueno, y además de los costos, ¿qué otros qué miedos tenías? Por ejemplo, no sé, la comida, dónde voy a vivir, el costo de vida. Yo creo que el costo de vida siempre es una locura, porque llegar a Londres, que es una ciudad tan costosa, y de hecho salir de Latinoamérica, Europa, Reino Unido, vamos a notar la diferencia. Pero un miedo así fuerte que yo tenía era el qué va a pasar después, ¿no? De, bueno, si esto sí va a valer la pena, ¿no? Como yo voy a dejar todo tirado, mi familia, mi casa, mis amigos, ¿y para qué? Como, ¿y la razón de qué? Entonces ahí es lo que les decía ahorita, conectar con ese sueño que tienes les va a ayudar muchísimo, porque es conectar qué quieres hacer y que en realidad sea tan fuerte que ese miedo empieza a desaparecer. Y ya cuando llegas y empiezas a vivir la experiencia, obviamente no es perfecto, no romanticen ningún destino, cada destino tiene lo bueno, lo malo, lo feo, sí. Pero sí es muy bonito poder estar en ese sitio que te visualizabas
y dar la mejor, poner la mejor energía. Yo creo que si uno llega pensando que el país va a ser una train, que todo va a ser horrible, pues así mismo te va a ir. Pero si llegas abierto así como llegaste vos, que de hecho tu historia es brutal también, pues pucha, hace frío, las estrellas están acá, las noches son más largas, los días son más cortos. Dejarse sorprender hace que las cosas sean mucho más llevaderas. Totalmente de acuerdo. Leo, hablas de energías. Ese tema tan gnóstico, ¿eso sí aplica acá en un viaje? O contame un poquito de ese tema, de energías. Parce, mira, yo creo que cuando nosotros damos un paso de salir a estudiar a otro país, nos enfrentamos a algo completamente desconocido. Y si vos vas con miedo, si vas con ansiedad, si vas con, no lo llamemos energía, llámalo como emociones, que de miedo, de preocupación, de no sabes qué va a pasar, de todo el mundo te dice que es horrible, todo el mundo te dice que es duro, no vas a conseguir trabajo, todo es carísimo, la comida es horrible, así mismo te va a ir. Pero si vos llegas con una actitud diferente, que llegas a dejarte sorprender, a conocer en realidad cómo es Londres o el país a donde lleguen o la ciudad a donde lleguen, a integrarte con esa cultura, a aprender de esa cultura, la cosa cambia. Porque la ciudad, si ustedes no han visto ese episodio, lo tenemos en Instagram con María T, donde hablábamos de esa mentalidad que tú le pongas a la experiencia, es el resultado que vas a conseguir. Y no a todos nos va a ir bien, o a todos les va a ir bien, o a todos les va a ir mal, o nos va a ir mal. Todos somos diferentes y vamos a vivir un proceso diferente. Leo, mira que muchas personas hablan del clima de Inglaterra, que el clima es una miércoles. Mira cómo estamos hoy. Estamos en otoño y estamos en un día súper soleado veraniego. Es que son no las expectativas, esos son los estereotipos y lo que nos han vendido siempre, ¿no? De hey, en Inglaterra no vas a vivir porque es muy caro, pero es que también vas a ganar en libras, ¿ok? No, es que es muy frío, sí, acá vivimos las estaciones, entonces hay primavera, verano, otoño, invierno. De hecho, acá los inviernos no son tan horribles. Acá sí está nevando 1 o 2 veces en invierno, es mucho. Sí. La temperatura más bajita que vamos a vivir acá es -5. Esto es Bogotá en la noche si subimos. Eso que a las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana, ¿me entendés? Entonces es no dejarse llenar la cabeza de historias y cuentos y miedos, vívanlo ustedes. Si les parece genial y lo disfrutan, fenomenal. Si no, pues regresan con una experiencia por contar. Sí. Leo, una de las cosas más importantes que piensa un estudiante al momento de emigrar a Reino Unido a estudiar su máster, su pregrado, no, madre, ¿qué voy a hacer yo? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo es el tema de conseguir trabajo y cómo es esa actitud que tenemos que tener? Como en cualquier país del mundo, todo depende de las ganas que vos le metas. Sí. Tenemos estudiantes que ya son PhD, son profesores en universidades de renombre, ¿vale? Y llegaron como todos. Tenemos estudiantes que ya son emprendedores y han lanzado empresas brutales. Estudiantes que han llegado y se quedaron y se radicaron acá y trabajan en unas super empresas, en unas super compañías. Pero es que eso depende de vos como persona, qué quieras hacer. Tenemos muchos estudiantes que simplemente quieren vivir la experiencia de estudiar en el extranjero y regresar a llevar ese conocimiento a sus países. Estudiantes que dicen yo quiero capacitarme, tener una experiencia de 1 o 2 años y regresar a mi país a hacer algo brutal por mi país. Entonces el tema laboral igual depende de vos qué querés hacer, si te querés quedar, si querés coger experiencia o si simplemente querés un trabajo que te ayude a vivir. Yo en los más de 15, 20, 17 años que llevo acá, ya no sé ni cuántos trabajos he hecho. Porque al principio hacía de todo por conocer, por explorar. A ver, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho en Reino Unido? ¿Qué te tocó hacer para que...? Parce, desde promotor de discotecas, limpieza, mesero, bartender, pintor, richo, los que montan bicicleta en la calle. Estuve organizando, de hecho, tours a las montañas a caminar. Trabajé como recepcionista, como secretaria, hice un proceso como profesor de español, todo mientras estaba estudiando y pues gracias a Dios nunca me faltó el dinero para pagar la renta, comer y vivir, ¿no? Y cuando me gradué fue igual, fue como listo, qué vacantes hay, a cuáles quiero aplicar y vamos a ver qué nos da la vida.
Sí, sí, no, todo esto es de resiliencia. Yo creo que Londres te enseña mucha fortaleza para vivir, te enseña a que tienes que estar abierto para hacer lo que sea en aras de conseguir objetivos. Entonces te enseña, te dota de armaduras para luchar la vida. Te da la resiliencia y te da las herramientas para aprender a levantarte en invierno con ese frío tan hijuepucha y decir, tengo que ir a trabajar y luego tengo que ir a estudiar. Eso no es duro. Los inviernos acá son jodidos porque no hace mucho frío, pero los días son muy grises. Y los latinoamericanos estamos acostumbrados al sol, al calor, a la luz. Bueno, muy bien ese temita, porque es que es algo muy chiquito que tratamos como de decirle mucho a los chicos que están llegando. Detalles, tips muy mínimos que de pronto les va a hacer la vida mucho mejor llevadera. Por ejemplo, el tema de que en Reino Unido hace muy poco sol porque está pues siempre nublado. ¿Cómo hacemos para combatir ese tema de no tengo el sol? ¿Qué vitaminas tengo que tomar? Miren, ese tema en invierno vos lo has vivido igual que yo. Yo creo que uno en invierno se deprime porque no ve el sol, porque los días son muy cortos, las noches son muy largas. Vayan al gimnasio, monten en bici, aprovechen las tardes, bastantes multivitamínicos les pueden ayudar, luz infrarroja, hagan lo que yo siempre hacía. Ya yo no hacía todas estas cosas, pero yo en invierno siempre sacaba Navidad y Año Nuevo para irme a un lugar caluroso, sea fuera Latinoamérica o me iba a África, me iba a algún lado donde yo pudiera tener 2 semanas de necesito un poquito de sol y de calor, ¿no? No, y es que viajar en Europa, creería uno que, bueno, voy a otro país, me voy a gastar un montón de dinero. No, es un city break, es decir, un fin de semana me voy a, no sé, a París, a un pueblito de Italia, a Cinque Terre, yo qué sé. Total, parce. Mira, yo viajaba en los inviernos a Egipto y pagaba menos que si me hubiera quedado en Londres. Obviamente comprándolo con tiempo, sí, buscando claro, los deals, o sea, dependiendo de lo que quieran hacer. La planificación. Planificar todo con tiempo, parce. Yo creo que en Latinoamérica dejamos todo para el último minuto. Y cuando llegamos al Reino Unido nos damos cuenta que todo hay que planificarlo. Y si ustedes van a hacer un proceso con nosotros, van a ver que hay unos pasos lógicos a seguir, unas fechas por cumplir. Entonces yo creo que al fin y al cabo todo esto se resume en planificación y en cumplir un sueño. Eso es todo. Planifíquenlo, tengan claro qué sueño quieren cumplir y pónganle la mejor actitud. O sea, si llegan a un país, disfrútenlo, aprovechen al máximo, vivan esas experiencias, sean como niños y déjense sorprender, porque muchas veces, obviamente, Reino Unido es muy diferente a Latinoamérica, y si yo vengo pensando que Reino Unido va a ser igual que mi ciudad, o Bogotá, o Medellín, o Lima, o La Paz, o Mexico City, no, va a ser muy diferente. Déjense sorprender, conozcan lo que Jair les decía, abrirse a diferentes culturas, conocer, explorar, eso les va a cambiar la experiencia y va a hacer que en 1 o 2 años miren atrás y ustedes digan, wow, esa armadura que esto me dio es brutal y valió 100% la pena, sea que me quede, que me regrese o que hagan como muchos estudiantes, terminan en Reino Unido su máster y empiezan a aplicar por empresas en cualquier parte del mundo. Cuando menos piensan ya los contrataron en Australia, en Nueva Zelanda, porque ya tienen esas herramientas, no solo el título, pero sino también la experiencia de vida. Leo, pregunta profunda, ¿por qué haces lo que haces? Parce, porque me da mucha rabia que la gente esté tan desinformada en esto y caigan primero en el miedo de no lo puedo hacer porque no es conmigo, y segundo en es imposible, no es conmigo, y que creamos información que no es en realidad tan honesta. Cuando yo empecé este proceso me decían, vos nunca vas a estudiar en una buena universidad en el Reino Unido porque venís de Colombia. Entonces me ofrecían solo 1 o 2 universidades y yo decía, no, pero yo quiero ir a una universidad diferente, yo quiero hacer algo diferente. Entonces Broad Club nace como esa comunidad de estudiantes que ya lo vivimos, que ya estudiamos, que ya lo hicimos y que queremos contarles la verdad. Hay universidades y colegios de inglés para todo tipo de perfiles, desde el presupuesto, la nacionalidad, o sea, es en realidad lo que ustedes quieran hacer como personas, es lo que les vamos a ayudar a encontrar acá en Broad Club. Entonces, por eso hacemos lo que hacemos, ya llevamos más de 5 años ayudando a cumplir sueños en realidad, si suene muy cliché, pero
bacano contar con un equipo tan motivado que les apasione lo que estamos haciendo y que ya si no nos siguen, síganos porque van a seguir viendo una cantidad de videos y eventos que estamos haciendo para nuestros estudiantes también. Todo en aras de informar bien. Leo, si hay alguien que nos está viendo y todavía no ha viajado porque tiene alguna duda, ¿tú qué le dirías a esa persona? Si usted no tiene claro que quiere viajar, averigüe muy bien antes de irse. No cometa el error de creer en redes sociales lo que viste y lo que una persona te cuenta, averigüe muy bien. Que la universidad sea la indicada, que el programa sea el indicado, que el país sea el indicado, que el presupuesto sea el indicado. Averigüen muy bien antes de irse porque eso hace parte de que el principio de la experiencia sea lo mejor. Sí. Y ya después de que averigüen, quítense los miedos y tírense en ese salto que en realidad les va a marcar un antes y un después muy brutal. Bueno, Leo, cuéntanos cómo lograste combinar tus estudios con tus trabajos a la vez en cuanto a tiempo. Parce, siempre ha sido lo mismo, trabajas medio tiempo mientras estudias y estudias tu carrera o tu máster, lo que viniste a hacer. Organización, o sea, entender cuáles son mis responsabilidades como estudiante, cuál es mi presupuesto y a qué tipo de trabajo le estoy apuntando. Por eso uno tiene que ser muy flexible y buscar muchas opciones. Súper. Leo, tú llegaste en Londres a obtener ese trabajo de los sueños, llegar a ser, no sé, manager, director, luego dejaste tus trabajos y te dedicaste a abrir una compañía. Cuéntame por qué lo hiciste. Parce, varias veces, yo cuando me gradué me contrataron en finanzas en una super empresa y yo no sabía ni cómo, pero después de casi un año yo pues, no conectaba con lo que hacía, no me veía haciéndolo a largo plazo. Empecé a trabajar en educación, fui director para una empresa gigante y fue lo mismo, no conectaba con lo que estaba haciendo porque siempre había algo que me decía, cuenta tu historia y ayuda a personas a que lo hagan de corazón, ¿no? Y como con honestamente qué es lo mejor para cada uno. Y pues siempre me ha gustado mucho eso y al final decidimos hacerlo, un blog pequeñito simplemente contando y pues ya llevamos varios años ayudando a miles de estudiantes a cumplir ese sueño. Entonces hagan lo que en realidad resuene como en el corazón de cada uno. Y cuéntanos qué aprendizajes te dejó vivir en el exterior. Parce, todos yo creo que podemos sacar 3 capítulos más solo de los aprendizajes que tuvimos al vivir acá, ¿no? Desde aprender a conectar con diferentes culturas, desde aceptar y agradecer los detalles mínimos, de tener esa resiliencia de buscar oportunidades y buscar mejores oportunidades. Algo también que aprendí mucho en Inglaterra es aprender a aceptar un no como respuesta. Muchas veces siempre es sí, yo lo puedo lograr, lo quiero hacer y se puede. Inglaterra y Londres me enseñó que muchas veces te van a decir no. Y pues si yo me rindo, ahí queda la historia, ¿no? A mí para encontrar un trabajo muchas veces me rechazaron 50 veces. Pero normal. Nunca se rindan, tengan claro en realidad qué es lo que quieren hacer. Bueno, Leo, y cuéntame, ¿cómo fue ese tema de dejar un trabajo soñado por fundar The Broad Club? Parce, muy con lo que les decía en la otra pregunta que me hiciste es, yo siempre quería ayudar a las personas a tomar la mejor decisión. Sí. Entonces era como, en realidad, si yo lo quiero hacer, pues tengo que dejar el trabajo soñado. Entonces no fue tan difícil al final, fue simplemente de accionarlo y decir, voy a hacerlo. Y fue la locura más grande que hice, pero también la más gratificante, porque ya hablar con los mismos estudiantes y con las personas que ya al final no son estudiantes, sino que se vuelven amigos, ¿no? Sí. No, y luego es que estás haciendo y contando una historia, haciendo lo que te gusta, entonces qué difícil va a ser, ¿cierto? Es disfrutarse en lo que hagan. Total. Eso se corta, eso se evita. Leo, y seguidamente, ¿qué significa para ti ver a los estudiantes cómo logran sus objetivos, cómo logran los trabajos de sus sueños luego de ese proceso de estudiar en Reino Unido? Es el mejor pago que tenemos como empresa y como equipo, es ver cumplir sueños. Y cuando un estudiante nos escribe y nos dice, mira, conseguí esto, logré este objetivo, o ya me regresé, pero fue la mejor experiencia de mi vida,
Para nosotros eso es todo, porque en realidad es la misión que tenemos como equipo. Ahora quisiera que me contaras para ti qué te suena migrar con propósito. Parce, migrar con propósito va muy de la mano con lo que te decía al principio, de investigar muy bien, tener claridad de a dónde quiero llegar, hacer las cosas bien y buscar esos sueños. Yo creo que ese es el propósito que todos los seres humanos debemos tener. De resto, no lo piensen mucho, no lo planifiquen mucho, no se lo imaginen mucho, déjense llevar, déjense sorprender y disfruten el destino al que lleguen, porque muchas veces nos cerramos y lo vemos todo negativo o lo romantizamos demasiado, y es ahí donde el propósito se pierde. Es siempre abrirnos a nuevas expectativas, investigarlo muy bien, yo creo que es la clave, y tener claridad de por qué lo quiero hacer. Cuando esa claridad existe, el resto llega. Súper, excelente. Bueno, Leo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Migrar con Propósito. La idea de este podcast es mostrarles a ustedes un poco más de nuestras historias, un poco más de qué es migrar, cuál es el propósito de migrar, cómo te ayuda a cumplir esos objetivos en tu vida profesional. Y bueno, estamos aquí para contarles la realidad de estudiar, vivir esa experiencia en el exterior, y vamos a estar próximamente llevándoles mucho más videos, mucho más contenido para que pues podamos informar de la manera más real, de la manera más pura qué es vivir, qué es tener esta experiencia. Muy bien, entonces nos vamos despidiendo y nos vemos en un próximo capítulo de Migrar con Propósito. Hasta luego.